Migala. León Portilla tiene una anécdota bien interesante cuando fue a una universidad norteamericana y allá los gringos tienen como mucha culpa blanca de que no, es que somos coloniales y demás, pero siguen comiendo chocolate en Nestlé, ¿no? Hecho por esclavos y así. Pero en el discurso pues tienen mucha culpa blanca. Entonces a León Portilla los académicos le preguntan, oye, pero considerando que los aztecas escribían sus calendarios en un orden que no es el orden lineal de la historia europea, ¿no es como muy colonialista tratar de entender los códices mexicas a partir de nuestra visión de la historia? Y León Portilla les recuerda, mira, lo colonialista fue colonizar México y luego a base de torturas y a base de violencia extraer estos códices de esas poblaciones. Tomen en cuenta que todos los códices que conocemos, toda la literatura mexica que conocemos es literatura hecha por gente que vio su civilización desaparecer y está tratando de mantener vivo lo que haya. Entonces, pues lo colonialista fue eso. Nosotros nada más estamos estudiando códices de la mejor manera que podamos. Pero esa es otra cosa, se nos olvida que también estos códices esta gente no llevaba un registro escrito, era tradición oral. En el momento en el que comienzan a hacer los códices es porque pues ya valió verga todo, tenemos que preservar algo. No tenían como la noción de historia que podía tener los romanos, por ejemplo, la historia nace, ¿no? Con los anales de Tácito, con las cartas entre los mismos romanos, y ellos tenían conciencia con las de un historias pasado, de Herodoto. Las historias de Herodoto. Ahí nace la historia, con esa gente, con esa manera de pensar. Que eran mitad mito y mitad mentira. La que están realizando hechos que van a ser trascendentales y recordados y recordables. Entre los pueblos mesoamericanos, la noción de historia era muy distinta. O sea, si acaso grababan las efigies de algunas personas, si acaso grababan sus rostros en los tronos, o los conservaban, pero en un ámbito mucho más sagrado, en una trascendencia personal en el tiempo, no en una trascendencia histórica. La noción de historia no existía aquí de esa manera. Eso me hace bien chingón. Habitaban el quinto sol. O sea, el sol que nos da vida y que le da forma a todo. Es el quinto. Es como Evangelion. Estamos en el tercer impacto. Ajá. ¿Quién sabe qué pasó en los otros dos? Es historia ya perdida. Pero esta es la historia del tercer impacto. Esa era la historia que contaban, ¿sabes? O sea, en el Popol Vuh o en el Chilambalam. El Chilimbalam. El Chilimbalam del Chomayé. El Chilimbalam. El Chilambalam. En esos libros, ahí cuentan la historia trascendente para ellos. No es la historia de los individuos, es la historia del mundo la que es trascendente para estas personas, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso la historia de sus pueblos es sumamente intrascendente en comparación con la historia del primero, segundo, tercero y cuarto sol. Y dentro de las esculturas, por ejemplo, en la Coatlicue, tú puedes encontrar un asunto histórico, tú puedes encontrar un mito. En las figuras desmembradas, en el calendario solar, en las pirámides, ahí encuentras la historia del universo. Ahí encuentras la historia realmente relatable y la historia realmente trascendente. No la del individuo, que es sumamente occidental. Verga, es que imagínate la desesperación del escriba azteca que está relatando por qué sacrificamos cabrones. Lo sacrificamos porque si no le das sangre al sol, se muere. Entonces, ahorita nos conquistó alguien que no sabe esto. Tenemos que contarles para que maten gente y no se muere el pinche sol. Sí, o sea, explica tu cotidianidad. Está un poco castroso. Ya estamos en independencia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo ya regresé. Ya regresaste, ¿verdad? Regresé brutalmente a... No, porque yo estoy pensando, por ejemplo, sí había registros escritos. O sea, los mayas desarrollaron un alfabeto cuasi fonético y articulado y escrito. Entonces, y bueno, también unas matemáticas así escritas. Lo que decía el Hobbit no era como del todo cierto. No es que no haya historia, porque no haya manera de preservarla. Claro que había manera de preservarla más allá de lo oral, pero aparte todo la noción de historia es una noción de historia distinta. Pero eso es algo que tienen los sacerdotes. O sea, los sacerdotes tienen los códices y saben cómo interpretarlos. Pero la población la gran mayoría de la población, lo que tienen son mitos, tradición oral, cuentos, poemas, cosas que se cuentan y así. Como nosotros, ¿no? Tenemos una tradición oral. ¿A cuántos les pasó? Esto es algo muy mexicano. ¿Cuántos viven en un lugar donde hay un hospital donde fue Vicente Fernández a sacarse una botella del culo? ¿Cuántos fueron a una primaria donde antes era un cementerio? Era un cementerio esa primaria. Eso también es casa con los gringos. Ese es el mito. Pero bueno, el mito comunitario. O
sea, y esa es la historia que nunca se va a contar. Pero la preservación o sea, si bien la preservación oral o la tradición oral estaba prohibida, se preservó a través de las tradiciones, ¿no? Muchas de las tradiciones que tenemos hoy en día, incluyendo el Día de Muertos, o la forma en la que entendemos el Día de Muertos, o sea, la calaverita, el cempasúchil y demás, eran formas en la que símbolos, pues. eran la forma en la que ellos, o sea, muchos metieron a sus dioses para poder seguirlos a escondidas, ¿no? O sea, seguirlos adorando en escondidas. En Tepoztlán me contaron algo bien interesante, y es que cada Día de Muertos, como ahí surgen muchas flores amarillas, con estas flores amarillas que se llaman pericón, hacen cruces de pericón. Entonces lo que me contaron es que ahí el pericón siempre se ha dado, y los pueblos originarios de Tepoztlán lo que hacían es que en la época, no sé qué era el día de, no sé, todas las culturas tienen una fecha específica cuando los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas, ¿no? Cuando hacían eso, ellos hacían una corona de pericón y la colgaban ahí como en sus lugares que querían ser protegidos. Y lo veían como la corona de pericón se iba marchitando y ya era como este recordatorio constante de que, ok, ahí viene otra vez la primavera. Pero llegaron los cristianos, les prohibieron esta tradición. Y es que luego lo pienso como, lo trato de relacionar con mis propios sentimientos y es como, igual y no creo, porque esta gente creía mucho, pero aún si no creo, no es tanto la creencia, no es tanto la tradición, no es tanto los dioses, sino que esto es lo que yo hago, ¿por qué me vas a decir que no? Esto es lo que hacemos siempre, es tradición, ¿por qué no lo voy a hacer? Les están diciendo a los tepostecos, no tiren cohetes. Y dicen, chinga, ¿quién dice? ¿Los tepostizos? Pues no traigan a sus perros. Entonces yo me los imagino con la misma actitud, diciendo, chinga, ¿por qué no voy a hacer mis coronas de pericón? Pues voy a hacer cruces. Entonces, pero también, o sea, entendamos que habiendo pueblos indómitos, pues obviamente que hay tradiciones que son antiquísimas. O sea, entre los huicholes, entre los yaquis, ya hablábamos, ¿no? De algunas de esas tradiciones que ya están todavía mucho más ajenas de los cristianos. Yo pienso que las culturas centrales, las de Anáhuac, las de los mayas, la parte de Tula, en Hidalgo, los totonacas, todas las de la cultura madre de los olmecas, sí están muy permeadas ya de un sincretismo. Y ya son tradiciones muy sincréticas. Sí. Pero esas tradiciones, en otras partes de México realmente te puedes asomar a años anteriores, a tiempos muy, muy, muy antiguos. Y ni siquiera como tantísimo. Por ejemplo, uno de los primeros vestigios, ¿no?, de seres humanos en México no es tan viejo. Es como del año 9000. Un cazador de mamuts del centro de México, no me acuerdo cómo se llama, pero era una mujer. Y esa mujer, en una cacería de mamuts, se cayó y cayó de cara en el lodo y quedó ahí sepultada en un barranquito. Y se imprimió su rostro en el lodo y se conservó. Y es de 9000 años de antigüedad ese registro. Es sumamente joven, ¿no? O sea, comparándolo con la historia de la humanidad, incluso la historia del planeta, 9000 años no es nada. Y eran nómadas, eran pinches nómadas. Se cree que hace 45,000 años fue cuando descendieron las aguas del estrecho de Bering y pudieron migrar asiáticos del norte y entrar por el norte del continente, ¿no? Hacia México. 45,000 años nada más. Y de ahí hasta 9000 años para el primer registro nómada. Y 3500 años antes de Cristo se tienen los primeros registros agrícolas de los olmecas. Es como ya la cultura madre, ¿no? Y todavía de los olmecas hasta otras culturas mucho más grandes tuvieron que pasar 3500 pinches años para que se establecieran ciudades realmente trascendentes, ¿no? Y eso es en México. En otras latitudes de América, por ejemplo en Perú, uno de los primeros yacimientos arqueológicos es del siglo V después de Cristo. Una ciudad hecha de tierra. O sea, no es nada como realmente viejo. Son cosas sumamente recientes. Entonces, cuando te asomas como a esas cosas hacia atrás, pues la mitad del tiempo, y mucho más de la mitad del tiempo de estas personas, de muchas de esas culturas, no es tiempo propio, sino que eran culturas también muy jóvenes y que pues recibieron de impacto y durante mucho más tiempo ya la cultura occidental. O sea, te estoy hablando de que había 3 o 4 culturas antes de Cristo y que de esas ya no sobrevivía casi ninguna. Y de las que estaban ahí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevaban los aztecas en
en Tenochtitlán desde que se pueden llamar aztecas. Desde el año 1100, 1200, 1200 después de Cristo. Entonces son 300 años de vida azteca más 300 años de vida colonial. Es muy probable el sincretismo y es muy probable la pérdida de un aztequismo genético único. ¿Qué? Genial, único. No Tienes que ir a otras culturas. No me acuerdo en qué podcast yo me estaba riendo de eso y hasta la De fecha los me sigo concheros. riendo de los concheros, que sigo despreciando a los concheros. Yo no los desprecio, pero entiende que es sincretismo. No, pero entiendes que Son hasta guadalupanos y lo asumen así. pero su sincretismo, o sea, su sincretismo se ve tan plástico, o sea, tan en el rollo de que entender que lo que los hace indígenas es una serie de tradiciones que ellos consideran primigenias y pues no hay registro de Sí, ello. no son tales. O No hay sea, registro. es el No hay registro de las sincretismo. danzas, no hay registro de la música. Hay No, o instrumentos. sea, alguien se los inventó, o sea, hay Pero- registro de que se utilizaban. Incluso Pero, los- pero el cómo meten el tambor, el tonto, pues no. Y entonces Sí, es viene un el poco extranjero y viene el gringo ahí quemado con su sombrero de paja, güey, en el zócalo y dice, El de misionero. así bailaban. O sea, no, güey, así no No, no, bailaban. O sea, este sincretismo que ellos están replicando es cuando ellos se jactan de que eso es lo realmente originario. Sí, Pues sí, no, sí. además en un punto y los pueblos originarios, algunos pueblos originarios en México, que sí no han tenido tanta apertura, te das cuenta que son otra cosa. Están en o sea, son pedos muy locos que Exacto. ni siquiera entiendes, güey. Ajá. O sea, cuando te enseñan la ramita esta huichola y que te dicen esto es un plano del universo, o cuando ves sus grabados, o ves sus cuadros tejidos que hacen, ¿quién chingados los entiende más que ellos mismos? O los propios yaquis, que ni Los siquiera yaquis son son como una loquera. cultura mesoamericana. O sea, Ah, los yaquis otro pedo. responden más al norte, son más de los apaches, O ¿no? por O sea, ejemplo, los coras, ¿no? En la tradición esta cora de los borrados, que entran a un río, se borran el nombre y salen y hacen desmadre. Chingados, va a entender eso. La tradición del core de ganarle al santo Mira qué en, bonito. en Street Fighter. Güey, Jarika. pero bueno, por eso Pero- me molesta. O sea, Podemos hablar brevemente qué acerca de la bonitos. península de Yucatán. ¿Por qué siguen siendo mexicanos? Ustedes podrían tener Yo su propio sigo camino y pensando- serían más prósperos. Fuimos a comer manitas y dijimos Fuimos a comer que, manitas. que Yucatán tiene que ser una nación independiente, a diferencia de Jalisco. Yucatán Que Jalisco no. tenía sus propios pueblos originarios, tenía su propio proceso de colonización. Se trataron de independizar 2 veces, casi lo logran. Honestamente no Casi sé, lo logran. no sé por qué siguen atados a este desmadre Yo de sí país. creo que Yucatán es pudiendo otro país, tener ahí o sea. su Edén, su... Y no es en un sentido peyorativo, o sea, su propia cultura, su propia tradición, o sea, inclusive fisiológicamente hablando, Ajá, o cuando sea, les los decimos... yucatecos son yucatecos. Cuando o sea, le decimos a los yucatecos que no deberían ser mexicanos, se los decimos como cuando tenemos un hermano que es muy feo y tiene una novia que es a toda madre. Es como, güey, mira, yo lo aguanto porque es familia, pero ¿tú qué le ves? Sí, a mí ya me tocó estar acá, pero tú te podrías mover, güey. Ajá. O sea, tú podrías Záfate, ser, no hay pedo. podrías ser Yucatán, güey. No, pero o sea, también esa es otra cosa. O sea, no por el hecho de ser tan diversos, tan plurales y tan pinches disímiles, significa que ya nos tengamos que separar y generar naciones independientes. No, y eso no va a pasar. Es muy conveniente que estemos aliados como nación, pero es muy pertinente y muy necesario que nos reconozcamos como un estado plurinacional. Ahorita que hablemos del Estado federado y la forma de organización federada, se entiende el por qué Yucatán no se puede salir y tampoco Jalisco, aunque se quieran salir, o Nuevo León, güey. O sea,